De hoy con la historia vamos a hablar del mayor poeta dramático de todos los tiempos, de William Shakespeare. A través de 37 obras teatrales, a cual más universal e inmortal, el bardo de Stratford fue capaz de plasmar las más diferentes y opuestas pasiones que pueden experimentar el ser humano, exhibiendo una fuerza verbal jamás superada. Eso no ha impedido, sin embargo, que a lo largo de la historia algunos críticos aludan a la presencia de algunos pasajes oscuros que han llegado incluso a poner en duda la verdadera autoría de sus obras. De todo esto hablaremos en los próximos minutos, pero antes nos situamos con el siguiente reportaje. 1564. William Shakespeare nace en la bella localidad de Stratford-upon-Avon, en el corazón de Inglaterra, a unos 160 kilómetros de Londres. Aunque será precisamente en la capital inglesa donde transcurrirá la mayor parte de su vida. Es el tercer hijo de los 8 que tendrán John Shakespeare y Mary Arden, actor, empresario de una compañía teatral, pero por encima de todo, el dramaturgo más universal de todos los tiempos. A la edad de 18 años contraerá matrimonio con Anne Hathaway, 8 años mayor que él, con quien tendrá 3 hijos. Hacia 1592 ya se encuentra instalado en Londres, donde inicia su carrera como dramaturgo. Muy pronto, de su pluma, empezará a fluir un talento inigualable que le permitirá engendrar hasta su muerte, en 1616, 37 obras teatrales, a cual más universal. En esa época, bajo el reinado de Isabel I y luego de Jacobo I, aparecen los primeros teatros fijos. Y The Globe será el escenario en el que el público podrá ver por primera vez algunas de las grandes obras inmortales de Shakespeare. Serán obras históricas, comedias o tragedias en las que Shakespeare dará vida a infinidad de personajes que expresarán las más variadas y enfrentadas pasiones del ser humano. Romeo y Julieta representan el amor, el mercader de Venecia la avaricia, Hamlet la duda, Macbeth la ambición, Otelo los celos. Shakespeare escribirá con un poderío verbal único e inigualable, a través del cual desplegará un léxico matizado y extensísimo. Hoy son muy pocos los que dudan en considerarle el mayor poeta dramático que jamás ha existido. Sin embargo, el hecho de que no existan episodios de la vida de Shakespeare detalladamente documentados ha dado pie a no pocas conjeturas y dudas sobre la autoría de sus obras. Una teoría que ha atraído a personajes ilustres como Mark Twain, Sigmund Freud, y que recientemente ha llegado a la pantalla con la última película de Roland Emmerich, Anonymous. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? ¿Son razonables las dudas sobre la identidad de Shakespeare? Y, en cualquier caso, ¿por qué nos interesa este hecho, casi tanto como los textos prodigiosos que nos legó? ¿Por qué no puedo cambiar el mundo con palabras? Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevará jamás tu nombre. ¿Y a qué obedecen los versos que el propio Shakespeare hizo grabar en la lápida de su tumba? Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Bueno, pues para hablar de la obra de Shakespeare, de su prolija creación y también de sus posibles claroscuros, como hemos podido ver en el reportaje, tenemos con nosotros, le presento a nuestros invitados. Empezamos por Ángeles de la Concha, que es catedrática de Filología Inglesa de la UNED. Ha coordinado el volumen Shakespeare en la imaginación contemporánea, revisiones y reescrituras de su obra, lo estamos viendo, en el que se exploran, bueno, pues recreaciones literarias contemporáneas de obras de Shakespeare en diversos géneros, en teatro, en novela y en cine.
Saludamos también a Eusebio de Lorenzo, que es profesor de Filología Inglesa y Norteamericana de la Universidad Complutense de Madrid. Fue becario Fulbright en Estados Unidos durante 2 años y tiene un máster de literatura inglesa por la Stanford University en California. Desde hace más de 10 años imparte cursos monográficos sobre Shakespeare, Renacimiento inglés y poética contemporánea. Bueno, con nuestros dos mega expertos, vamos, ¿con quién mejor podemos hablar de Shakespeare que con ellos, ¿no? Shakespeare nace 6 años después de que la reina Isabel I ascienda al trono. ¿Cómo es la sociedad isabelina y cuál va a ser la contribución al desarrollo del teatro y de la literatura? Y también de la poesía, claro. Pues en el momento en que nace Shakespeare, que es prácticamente ya en el último tercio, digamos, de la vida de la reina, la sociedad está en un momento bastante convulso, en el sentido de que la reina ya era mayor, ya había mucha incertidumbre con respecto a su posible heredero. Y es una sociedad en que ya, después de un reinado muy largo, muy estable, muy próspero, en el que Inglaterra había ido adquiriendo y había ido consolidando pues una posición mucho más respetada en el conjunto de Europa, pues hay una crisis interna, hay mucha convulsión, hay muchas conspiraciones, y entonces es la época, como si dijéramos, como un poco más de decadencia, ¿eh? La reina se había ido creando conforme iba perdiendo pues su belleza, su esplendor, pues iba creándose una iconografía, un énfasis enorme en la representación de sí misma, por así decir, ¿no? Y además pues a la que colaboraba toda la adulación de todos sus de la corte. Y sin embargo, curiosamente, esa época, que es una época más inquieta, por así decir, pues una época de enorme esplendor, literario, artístico, musical, en todos los sentidos. Entonces es una época muy interesante porque es de efervescencia, y es una época en que a mí me gustaría resaltar, que probablemente por eso les cuesta tanto a la gente en estas películas, por ejemplo, y en toda esta tradición Stratford upon Avon y anti-industria, el bardo, les cuesta aceptar que un hombre con poca formación, digamos, carente de formación universitaria, pudiera haber escrito estas obras, ¿no? Y es una época en que el pueblo realmente vivía el teatro apasionadamente, que había una efervescencia, no sé si tú estás de acuerdo, una efervescencia cultural enorme, que había una integración, por así decir, de las clases populares en el teatro, y entonces yo creo que eso en parte explica también un trasfondo social que permite que haya un florecimiento de las artes muy grande, ¿no? Y un éxito también. Y el éxito, porque realmente la cultura era muy viva, y porque el pueblo participaba mucho y era un gran receptor también, estaba como hambriento y recibía el teatro, todo el ambiente literario. El teatro tenía una vitalidad tremenda. Me gustaría a mí resaltar sobre la época que no se nos puede olvidar que la Inglaterra isabelina era un estado totalitario. Es un estado totalitario, policial, es un estado dictatorial, tiene uno de los primeros servicios secretos de inteligencia que se crean en torno a Isabel I, porque, como has señalado, es una época, es un estado paranoico, con mucho miedo sobre posibles conspiraciones, muchas de ellas reales, para deponer a la reina por parte de los países católicos. Su consejero y Sir William Cecil, que salen en la película Anonymous, recibían el nombre de Master Spy. Sí. O sea, que era el jefe del servicio secreto abiertamente, y fueron los creadores del servicio secreto, sí. Y un servicio secreto además... Pero eso tiene un impacto muy importante en la literatura y en el teatro, porque en un estado tan totalitario y tan paranoide, el ciudadano normal, como puede ser Shakespeare en Stratford, es un ciudadano constantemente bajo vigilancia. Y entonces el teatro, que es el discurso público esencial que hay, es el lenguaje puesto en marcha, circulando entre el pueblo más llano, el teatro puede ser un elemento de apoyo al sistema o puede ser un elemento de subversión del sistema, pero siempre está controlado por el sistema. Un elemento de esta época en la literatura es la censura, sobre todo en el teatro. Todos los teatros públicos estaban sujetos a una censura férrea. Que en consonancia con ese estado policial tan fuerte en el que vivían, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza la obra de Shakespeare para que se convierta un poco en el mayor
dramaturgo de todos los tiempos, ¿no? Y para que se acepte dentro de todo este caldo de cultivo tan negativo, ¿no? Pues yo creo que lo que le caracteriza tradicionalmente, si pensamos en forma y contenido, como tradicionalmente se piensa en literatura, en la forma es la esencia del lenguaje, se suele decir, tanto oral como escrito. Oral porque el texto se declama en escena con sus matices, sus cadencias, la musicalidad del lenguaje, y luego escrito, desde el punto de vista filológico, la densidad verbal, la riqueza del léxico. Y en cuanto a contenido, siempre se ha hablado, ¿verdad?, de los temas trascendentales que trata Shakespeare, de filosofía moral, ¿no? Por ejemplo, el poder en todas las obras históricas y quién ostenta el poder, quién debe ostentarlo, qué es el poder, se puede usurpar el poder. Las luces y las sombras también, ¿no? Las pasiones, las altas y las más bajas también, ¿no? Se reflejan perfectamente en sus declamaciones y en sus diálogos, ¿no? ¿Tuvo éxito enseguida Shakespeare o tuvo que luchar para que la gente fuera funcionando el Tuvo boca a éxito oreja? enseguida, tuvo éxito enseguida, porque además, a todo lo dicho, Shakespeare conectaba precisamente, y probablemente porque era un hombre del pueblo, conectaba también con los gustos del pueblo. Entonces, en sus obras se integran esas grandes preocupaciones morales, filosóficas, identitarias, cuestiones que afectan a toda la sociedad, porque el poder no solamente es el poder de los que lo detentan, sino que es el poder cómo afecta a los que lo sufren de alguna manera, todas las tensiones, todos los conflictos. Pero es que además incorpora el elemento cómico que le gusta al pueblo. Entonces, incluso en las mayores tragedias, por ejemplo, el Rey Lear, pues hay un bufón que de alguna manera introduce el elemento cómico, el elemento irónico, paródico, que en un momento es capaz como de distender la tensión, el conflicto del momento, ¿no? Luego además incorpora no solo estos temas, sino temas que preocupaban a la gente de todos los días. O sea, aparte, por ejemplo, en el Rey Lear, pues aparte de la división del reino está la cuestión de la herencia, y la cuestión de la herencia desde un punto de vista de la probable división de un reino y los conflictos que eso traería y las guerras civiles a las que daría lugar, pero también el conflicto de la propia herencia. Y lo mismo ocurre en otras obras, por ejemplo, pues como Gustéis, As You Like It, pues igual, hay un problema de herencia que afecta muchísimo a la situación personal en la que quedaban las familias, por ejemplo, ¿no? O sea, que él sabe combinar grandes cuestiones morales, filosóficas, con problemas que afectaban al común de los mortales, ¿no? Y luego, pues ese lenguaje que tiene su parte elevada, su parte elevada y su parte también más esa capacidad popular, trágica y a la vez pues popular, cómica, divertida. O sea, que es mezclaba todos los elementos exactamente que se necesitaban, ¿no? Y eso está bastante sistematizado, ¿no? Cuando se escribe uno ya sabe más o menos las tramas y las redes, pero en ese caso era quizá inspiración. ¿Qué era? ¿Qué era lo que...? Porque claro, la creación del Teatro de Glob coincide precisamente con una fuente de inspiración inagotable de Shakespeare, ¿no? Y en 12 años se estrenarán, tenemos entendido, en solo 12 años la mayoría de obras, ¿no? Julio César, Hamlet, Noche de Reyes, Medida por medida, el Rey Lear, que decíamos, Macbeth, La Tempestad. ¿Hay alguna manera de explicar esa facilidad, esa capacidad de producción? Debería estar, no sé, escribiendo, manchándose de tinta día y noche, día y noche, día y noche, ¿no? Pues es que yo creo que no podemos olvidar que el teatro renacentista inglés era una empresa comercial, era un negocio. Antes preguntabas dónde está la base del éxito de Shakespeare. Aparte de lo que Ángeles ha comentado, también el teatro era un negocio, había que pasar por caja para ver las obras y además era un negocio muy competitivo porque había múltiples compañías actuando al mismo tiempo. Las obras no duraban mucho tiempo en cartel porque había que darle al público cosas nuevas, material nuevo, y esa productividad podríamos decir que responde a la inspiración de Shakespeare, pero también responde a un sentido de lo comercial que seguramente tenía no solo él, sino la compañía en la que trabajaba, la compañía de los hombres del chambelán en la época isabelina, luego sería la compañía de los hombres del rey en la época de jacobina, y estaban compitiendo continuamente. Hay un ejemplo, por ejemplo, de competencia. En una compañía, Barlow, que era el dramaturgo más famoso cuando Shakespeare llega a Londres, sus obras más conocidas eran Tamerlán el Grande, parte 1 y parte 2.
Es un poco parecido al Hollywood contemporáneo. Si funciona, vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Hacemos la secuela, que se suele decir. Y entonces Shakespeare hace Enrique VI, 1, 2, 3, hace 3 partes. Y luego Marlowe hace Eduardo II, y Shakespeare y su compañía hacen Ricardo II. Y luego El judío de Malta, escribe Marlowe, y la compañía de Shakespeare necesita su obra sobre un judío que es el villano, pero al mismo tiempo es un personaje marginal. Y entonces hacen El mercader de Venecia. Entonces, aparte de hablar de inspiración, que es un concepto muy nuestro, muy contemporáneo, es post-romántico, también no debemos olvidar el contexto en el que Shakespeare trabajaba. Había que sacar obras rápidamente. Sí. Y luego además hay una cosa muy interesante que no se nos puede olvidar, que es que Shakespeare comenzó como actor. Entonces él era actor, sabía lo que funcionaba dentro de la escena. No es a lo mejor como el concepto de escritor contemporáneo que tiene una inspiración individual, que tiene una obra más conceptual, más intelectual a lo mejor. No, él venía de la base. Entonces, un insider. Exactamente, y entonces sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y luego había pues esta rivalidad y esta competitividad. Luego Shakespeare se movía en el entorno de la corte y se movía porque todas las obras de teatro además tenían que tener mecenazgo o bien de la corte o bien de la corona, porque si no nos podemos olvidar que en la época todavía en la época de Shakespeare los actores estaban conceptualizados como cómicos ambulantes, y entonces había una ley contra los vagos, digamos, y los delincuentes y los actores. ¿Sí? Y los actores que se consideraban como ambulantes, y como no demostraran que estaban al servicio de un señor o que tenían medios para tener su propio teatro, que de eso surge el que realmente digamos que la actuación se fuera profesionalizando, tenían verdaderos problemas. Entonces, lo bueno es que Shakespeare tiene la experiencia, el contacto, digamos la familiaridad de alguna manera con la parte cortesana de la sociedad, y luego la tiene y muy cercana con la parte absolutamente del pueblo. Por eso en sus obras se integran, aunque son de tema y digamos de escenario cortesano, pero sin embargo por eso tiene esa conexión también con el pueblo, con la clase popular, que es la que llena los teatros, claro, y que es la que llena los teatros y es la que paga. Nos situamos en esa época, ¿no? Hace siglos que el mundo, se deleita con sus obras, unas obras que ya sabemos su final, ¿no? En la mayoría de todos los casos sabemos el desenlace, pero para los coetáneos, para los que iban al teatro en esa época a ver una obra de Shakespeare, asistir a una representación, por ejemplo, de Romeo y Julieta, me imagino que tenía que ser espectacular, ¿no? Pues es que las narraciones de Shakespeare, las tramas de Shakespeare, todas existían ya. Esto en nuestra época contemporánea, ¿verdad?, es un poco tabú decir que Shakespeare plagiaba, pero es verdad que plagiaba. Las tramas son todas copiadas, ya existían de distintas fuentes, en distintos formatos, narraciones, cuentos cortos, otras obras anteriores por parte de otros escritores quizá ahora menores. Casi todas ellas existían. Siempre Shakespeare manejaba fuentes de donde cogía el material. En las obras históricas a veces literalmente copiaba fragmentos de las crónicas. Entonces existían ya las tramas. Es verdad que el gran público no estaba tan familiarizado con los textos escritos o esas narraciones, a lo mejor cuentos italianos o franceses o de la literatura latina, pero lo que hace Shakespeare entonces es democratizar las historias que ya existían, las populariza, las publica no en el sentido que nosotros entendemos hoy de poner sobre papel y editar, sino publicar en el sentido de hacer público, ponerlo en escena era hacer público. Y al ponerlo en escena, el pueblo recibía esas historias que ya existían. La historia de Romeo y Julieta venía existiendo en la literatura italiana y ya en la mitología es parecida a la de Píramo y Tisbe. Esa asociación del amor y de la muerte casi como afrodisíaco, ¿no?, que es lo que parece que al final motiva el sumum del amor, es la muerte, ¿no?, es afrodisíaca. Y todo eso ya existía, lo que hace él es popularizarlo. Y luego además que hay que tener en cuenta que el concepto de originalidad de la época, como tú has insinuado, no tiene nada que ver con el nuestro. O sea, que ser original en aquel momento no era ser inédito, inventarse algo desde dentro, crear algo que nunca jamás se ha expresado, sino todo lo contrario, era tomar lo que existe y demostrar que yo soy capaz de hacerlo mejor.
aplico mejor las convenciones, que mi lenguaje es más hermoso, es más expresivo. Entonces, por ejemplo, en las colecciones de sonetos, no hay que olvidar que Shakespeare fue un gran poeta y los sonetos de Shakespeare son inigualables, pues están dentro de las convenciones, pero lo que hace él es tomarlas y subvertirlas, pero no salirse de ellas, Y entonces toma el soneto de Petrarca y toma todas las convenciones y él las reescribe de una manera absolutamente original. Lo que le hace original es la belleza de la forma, la expresividad, el que en vez de ser la amada esa inasequible, convierte a la amada en una mujer terrenal, absolutamente, en que ese amor platónico es homoerótico o es más sexualizado. Y en el teatro lo que hace es lo mismo. O sea, él toma, por ejemplo, en Antonio y Cleopatra, él toma a Tácito, y hay versos que son reproducción exacta, casi, de las líneas de Tácito. Lo que pasa es que introduce dos imágenes, introduce una metáfora y cambia la expresión, pero a lo mejor con muy pocas palabras, y crea, suscita, evoca. O sea, es esa fuerza del lenguaje, ¿no? Luego, además, hay que tener en cuenta también que el teatro tenía una función muy pedagógica también, muchas veces de enseñar al pueblo su propia historia, ¿no? Todas las obras históricas que fueron enormemente populares, pues Shakespeare las tomó de las crónicas de otras obras históricas que ya circulaban, como dice Eusebio, y entonces él lo que hace es recrearlas, cambia lo que le parece, porque cambia personajes secundarios, cambia incluso la cronología, acontecimientos históricos, cambia caracterizaciones, pero de hecho se adapta un poco, se adapta a lo que ya existía, y lo que pasa es que tiene esa capacidad de suscitar, es un lenguaje evocador, es un lenguaje como lleno de fuerza, ¿no? Y entonces, pues bueno, hace de una obra a lo mejor anodina, digamos, o que había pasado más desapercibida, pues hace una obra de arte. Entonces es el talento. Estamos glosando la figura de Shakespeare, que ha traspasado siglos, que sigue de actualidad por los temas universales que trata, pero también tiene sus claroscuros, ¿no? Lo decíamos en el reportaje. ¿Por qué, a pesar de todos estos méritos, se habla de Shakespeare, pues bueno, con esa cierta reticencia? Es que no todo era suyo, no todo era original, es que se inspiraba en otros autores. ¿Por qué se intenta que su vida se le compara con otros coetáneos que tiene esa especie de pero? Todos hacían lo mismo, ¿eh? Ángeles lo ha comentado, porque traemos, para interpretar a Shakespeare, traemos conceptos que son nuestros y no son de su época. El concepto de originalidad es nuestro, algo inédito y algo que parta exclusivamente del yo. Eso es un concepto romántico que es muy posterior a Shakespeare. Y es verdad que se sabe muy poco de la vida de Shakespeare, es cierto. No se sabe dónde estudió, a ciencia cierta. Suponemos que estudió en la escuela primaria y secundaria de Stratford, que era una escuela muy buena y estudiaban el currículum de gramática latina y literatura latina, pero no hay ningún documento que diga que allí estudió, no existe. Pero lo mismo pasaba con otros autores. Tampoco hay ningún documento que diga que Ben Jonson estudió en la escuela de Westminster, y es una cosa que tampoco se cuestiona tanto como sí se le cuestiona a Shakespeare. Estamos casi a punto de terminar, pero no quería despedirles sin que me cuenten esta última frase que aparece en el reportaje, que es la frase que aparece en su lápida, que más o menos amenaza a la gente de que, como me toquéis los huesos, vais a salir bastante mal parados. ¿Por quién iba esa frase? ¿A quién iba referida con esa retranca? ¿Es como un aviso? Pues mira, a mí ahí sí que ya me has cogido yo, eso sí. Todavía no sé. Yo creo que nosotros podemos reinterpretar esa frase. Los románticos elaboraron mucho sobre esa frase, porque claro, es una frase con muchos ecos, es muy metafórica. Quien toque mis huesos saldrá mal parado. Yo creo que podemos utilizar esa frase para hablar de cómo nosotros hemos transformado a Shakespeare en un mito. Lo hemos transformado en un mito, en un fetiche. Shakespeare, los críticos y lectores ven a Shakespeare como el representante de la verdad universal, el representante de la invención de lo humano, dice Harold Bloom, ¿no? Es el todo, es una especie como de sustituto de Dios, ¿no? Y hay una especie es el fetiche de la plenitud, Shakespeare. Hay como una especie de ansiedad por llegar a todo, y lo hemos transformado en mito. Y todos estos intentos por decir que realmente no escribió las obras, yo creo que son un intento, es muy contradictorio, es un intento por derrocar y destruir el mito que nosotros hemos construido, fuera de la responsabilidad de Shakespeare.
Pues lo dejamos ahí. Hemos estado un ratito hablando de William Shakespeare. Muchísimas gracias tanto a Ángeles también como a Eusebio. Ahí están las obras para disfrutarlas, para releerlas cuando queramos. Nosotros tenemos que seguir adelante. Dejamos la literatura inglesa y